Bueno, una semana más que con la bendición de Dios podemos reunirnos, hacer posible, como siempre decimos, donde dos o más personas están reunidas, ahí está nuestro amado Señor. Y bueno, siempre pidiéndole que Él sea el que hable a nuestro corazón. Y hoy día buscando un tema, últimamente siento que Dios me ha estado hablando y espero que a todos. Y se presenta este tema que está relacionado a la alabanza que escuchábamos de Jesús Adrián Romero, que es Mi fe se gastó. Y es esos momentos nos vienen cuando estamos en una época de pruebas, en que podemos estar animados o soportándolo durante mucho tiempo, pero cuando las respuestas que esperamos no llegan y no llegan, em, definitivamente hay un momento en que la esperanza se pierde, en que, como el mismo Jesús Adrián Romero dice, hay un momento en que uno puede sonar no muy cristiano, pero en que la fe de uno se debilita. Y bueno, pero puede sonar no muy cristiano, pero es la realidad. Y es la realidad porque somos seres humanos que hay momentos en los que nos quebramos y en los que ya no podemos o sentimos que no podemos más, ¿no? Entonces, hemos tenido el deseo, aquí tengo unos apuntes, el deseo de lograr algo que uno anhela durante mucho tiempo, tal vez la restauración de una relación, la restauración de la relación con hijos, por ejemplo, tal vez la conversión de un ser querido, algún familiar nuestro por el que hemos estado orando durante mucho tiempo o que está llevando una vida desordenada y hemos estado orando por esa persona, por reconciliaciones, porque pase una etapa de escasez material, económica, o porque pase un periodo donde nuestra salud está quebrantada y llega un momento en el que nos levantamos, o mejor dicho, llegan días en los que, como dice un pastor, no nos da ganas ni siquiera de salir debajo de la manta, ¿no? De las frazadas o de la cama. Y bueno, entonces, ¿qué nos puede decir la palabra al respecto? Y entramos, como dice aquí, en un periodo de desesperanza, donde no hay opciones de solución. Y, y bueno, entonces llega la desilusión. Y cuando llega la desilusión, bueno, como todo, tenemos que eh, tenemos que decidir tomar acciones, eh, más allá de que estemos muchas veces tirados en el piso, tenemos que decidir seguir al lado de nuestro Dios. Y bueno, comencemos a leer. Es un fragmento de la palabra un poquito largo, es Lucas del 24:13 al 35, pero vale la pena explicar un poco el contexto de estos versículos. Y es que a Jesús lo habían crucificado unos días antes del momento en el que tienen lugar estos versículos. Lo habían crucificado antes. El pueblo judío estaba esperando un Mesías durante mucho tiempo y finalmente se habían hecho la ilusión. Lo que nos pasa a todos es de que nuestra vida no las imaginamos perfecta desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, decimos, quiero que las cosas sucedan en este momento, en este tiempo, y bueno, eso es lo ideal para nosotros. Nos hacemos una película ideal, pero Dios
no siempre los planes de Dios coinciden con nuestros planes. Y eso no significa que lo que Dios tiene planeado es más. Dice la Biblia, la palabra, mis planes son más altos que tus planes. Yo puedo ver un panorama mucho más grande que el tuyo. Así que si algo está sucediendo, aunque parezca malo, tengamos la seguridad, aunque es difícil, que hemos comenzado con eso, de que Dios va a obrar para bien para nosotros. Entonces el pueblo judío estaba esperando un Mesías, pero estaban esperando un Mesías, ¿cómo se lo imaginaban los judíos? Era un libertador, ¿no? Un personaje al estilo Simón Bolívar, me imagino, que vaya, dirija un ejército y los libre del yugo romano, ¿no? Del yugo romano. Entonces, eso estaban esperando. Y los discípulos, pese a que compartieron y que estuvieron muy cerca de Jesús, ahí va nuestra naturaleza humana y la naturaleza humana de los discípulos, que aunque estuvieron, escucharon las prédicas de Jesús, muchas veces Jesús inclusive les hizo una explicación adicional de lo que iba a pasar, pero sin embargo muchas veces nos cuesta entender esos planes de Dios. Y en nuestra cabeza continúan vigentes los planes que nosotros ideamos y nosotros fabricamos y que pensamos que son los mejores para nuestra vida. Entonces, habían crucificado a Jesús y, por supuesto, o sea, había, los discípulos se sentían protegidos, sentían que todo su mundo estaba completo estando con Jesús al lado. Em, de repente crucifican a Jesús y pierden eso en lo que basaban su seguridad. Había alguien que los lideraba, había alguien que les decía qué hacer y sin embargo en un momento dado pierden todo lo que les da seguridad. En un momento dado puede pasarnos a nosotros. A mí me ha pasado que de un momento a otro perdí el trabajo, por ejemplo, y eso era lo que me daba seguridad. Y sentía una incertidumbre, sentía realmente que estaba navegando en medio, ni siquiera navegando, o sea, flotando en medio de olas increíbles, y los discípulos sentían lo mismo. Son esos momentos en los que las cosas que nos dan seguridad en la vida desaparecen de un momento a otro. Tal vez nos sentíamos bien y de repente viene un problema de salud, de repente el tema de la familia, estaba todo tranquilo y como pasa en la película Intensamente dos, en una película muy bonita que se la recomiendo, de un día para el otro, nuestro hijo adolescente comienza a sufrir lo típico de un adolescente, ¿no? Y que su carácter empieza a tener una ensalada de emociones y todo empieza a ser difícil de un momento a otro y ahí es cuando entramos en un túnel oscuro y si ese túnel oscuro dura durante mucho tiempo, ahí es donde nuestra fe se desgasta, donde la esperanza se pierde y en ese momento era donde estaban los discípulos. Había sido crucificado Jesús, era lo que a ellos les daba el sustento emocional para continuar y ahora se veían perdidos y entonces procedamos a leer lo que viene. Y dice, he aquí que aquel mismo día dos de ellos, dos de los discípulos, iban a una aldea eh, llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no les reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras van caminando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dice,
¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Lo que decíamos hace un rato, ellos habían construido el plan perfecto para su vida, como nosotros lo construimos muchas veces. Pero además, continuemos, pero además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta partecita es importante porque la vamos a mencionar. Es, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ahí les llama la atención. Otra característica de esta parte de la palabra es que dice, ellos estaban tristes, como nosotros en estos momentos, en estos túneles de larga oscuridad, también nuestro corazón se acongoja y está lleno de tristeza. Pero Jesús, en vez de decirles pobrecitos, les dice insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Vamos a explicar un poquito después eso. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea, Jesús les vuelve a repetir lo que la palabra decía. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, y que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea que lindo es llegar a este punto, ¿no? Y qué difícil, o sea, es fácil decirlo, difícil hacerlo. Entonces los ojos les fueron abiertos y les reconocieron. Aquí hay otra enseñanza que siempre, no muchas veces, casi digo muchas veces, siempre cuando somos hijos de Dios, pero a veces lo olvidamos, Jesús está con nosotros en el camino, pero nos sentimos solos en esos momentos en que la fe se nos gasta. Pensamos que estamos solos en esta lucha, en la lucha que estamos teniendo, en las pruebas que estamos pasando, porque somos seres humanos, pero Jesús está todo el tiempo con nosotros, está acompañándonos. La Biblia lo dice eh, en varios versículos. Para empezar, en el versículo de la gran eh, comisión, que es Mateo 28 19 al 20 si no me equivoco, en la que nos dice que hagamos discípulos por todo el mundo y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús va a estar siempre con nosotros. Sabemos que es difícil a veces sentir eso cuando estamos en medio de la tormenta,
cuando estamos pasando en medio de la prueba, cuando ya son meses o años, quién sabe, que vamos orando por algo y las cosas no cambian y que muchas veces inclusive puede que hasta empeoren, pero en ese momento de desgaste de fe, ¿qué les dice Jesús en este momento? Les dice, vamos a la diapositiva anterior, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y seguidamente les explica nuevamente todo, les explica lo que el Cristo tenía que padecer, todo lo que ya Él les había hablado, todo eso les había dicho cuando estaba vivo. Me imagino que Jesús esperaba y espera cuando estamos en esos momentos de tristeza. Y bueno, tal vez como un papá un poquito enojado de que seamos insensatos, pero también me imagino con pena, ve cómo estamos sufriendo y sufriendo prácticamente en vano. Es difícil hacerlo, fácil decirlo, pero porque realmente uno a veces, yo en estas últimas temporadas, ¿cuántas veces me he sentido así? Y es fácil decir, bueno, siente siempre la presencia de Jesús, nunca pierdas la fe, nunca pierdas el ánimo, pero eso no es real. Pero bueno, tenemos que acordarnos justamente de la palabra. Uno de los mensajes de estos versículos, de esta fracción de la palabra, es justamente que cuando estemos en esos momentos de tristeza, de confusión, en los que estemos perdidos, o por lo menos nos sintamos perdidos, aunque sabemos que Jesús siempre está con nosotros, es que recurramos a la palabra. Y aquí Jesús les dice que no se acuerdan todo lo que dicen los profetas y les explica de nuevo. Entonces, cuando nosotros tengamos estos momentos en que la fe se nos gasta, el principal recurso que podemos tener es la Biblia y buscar, conocer la Biblia. Por supuesto que si, como ahora está de moda el, 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 el COVID, ¿no? Si queremos a última hora tomar todas las previsiones, seguramente va a ser muy difícil encontrar algo o vamos a intentar encontrar un lugar donde vacunarnos vamos a buscar en la casa un barbijo y no vamos a encontrar un barbijo. Entonces es un trabajo continuo y es un trabajo de preparación continua para estos momentos en los que la fe se nos gasta, ya tenemos que haber estado leyendo la palabra permanentemente y teníamos que haber estado grabando en nuestros corazones todas las promesas. No me acuerdo, pero en alguna prédica escuché que existen cientos de promesas en la Biblia. Y si bien con detalle no me puedo acordar, pero sí tengo en la mente que hay un montón de promesas en cada parte de la Biblia. Y tenemos que grabarlas todas esas promesas, pero eso, si queremos hacerlo, el día en que nos caigamos anímicamente, seguramente vamos a buscar en la Biblia. Bueno, ahora con el Internet es más fácil y hasta se puede buscar realmente fácilmente de promesas que contiene la Biblia para un hijo de Dios y nos va a lanzar ahí unos 20 30 versículos. Pero no solo se trata de leerlas ese rato, sino irlas digiriendo en nuestro corazón, es irlas asimilando, es hacerlas parte de nosotros. Un pastor en una prédica que escuchaba decía, si en momentos de crisis, al final solo hemos estado viendo novelas y novelas y novelas todo el tiempo, que a mí la verdad me gustan, pero si solo estamos alimentándonos de novelas, seguramente
cuando vengamos en una crisis y tengamos que buscar en nuestra caja emocional de herramientas, lo único que tendremos es los recuerdos de esas novelas que hemos visto. Pero si vamos cultivando nuestra lectura de la Biblia, vamos leyendo una y otra vez, cuando llegue un momento de tristeza, de desesperanza, o ese momento, como dice el título de la palabra, que en que la fe se nos gasta, seguramente tendremos recursos a la mano. Buscaremos en el fondo de nuestra mente, o tal vez ni tan en el fondo, porque vamos a haber estudiado constantemente la palabra y encontraremos casi hasta superficialmente varios versículos que nos animan. A mí puede que me esté equivocando con el capítulo y el versículo, pero hay uno que realmente en momentos muy difíciles siempre me anima, que es Romanos 8:18, si no me equivoco, y que dice que ninguna aflicción por la que pasemos en el tiempo presente se va a comparar a la gloria venidera que disfrutaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 14:10, hay otra promesa también que dice que Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos, que ya no habrán llantos, ya no habrá dolor, y ya no habrá nada, ni enfermedades, ni nada cuando estemos al lado de Él. Y entonces, bueno, esas son promesas ya en casos extremos, ¿no? En casos extremos en los que, quién sabe, porque es una posibilidad, quién sabe, nos toque vivir algún tema por siempre. Na- eh, Le pedimos a Dios que quite una espina de nuestra vida y ojalá la quite y ojalá podamos vivir sin esa espina. Pero había, por ejemplo, Pablo dice, que le pidió 3 veces a Dios quitarle una espina que no sabemos qué es, no sabemos si era un tema de salud, no sabemos si era eh, una lucha que él tenía de repente con algo, y, y Dios le dijo, no, eh, que te baste mi gracia para seguir viviendo hasta el día que te reúnas conmigo. O sea que existe esa posibilidad. Y estas promesas son utilizables en todo momento, las que les he comentado, pero también sirven para ese momento que no sabemos si Dios por algún motivo, porque nos quiere pulir, porque quiere hacer algo con nuestras vidas, nos quiere preparar para algo, quiere que desaparezca alguna arista de nuestro carácter que sigue causando problemas, de repente nos va a mantener con la espina como a Pablo de por vida. Y deberemos entender que si así es, no es porque Dios es malo, sino porque sus planes son más altos que nuestros planes. Entonces, en estos momentos difíciles, lo que dice estos versículos es que tenemos que acudir a la palabra, como les dice. En otras palabras, Jesús les dice, no deberían estar tristes. Ustedes saben por los profetas que Jesús tenía que resucitar al tercer día. Entonces, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? O sea, de nada ha servido todo lo que les he explicado, pero inevitablemente tenemos estos momentos. Pero entonces debemos acordarnos siempre que Jesús está a nuestro lado, aunque de repente nuestros ojos estén cegados como los de los discípulos de este, eh, de este pedazo de la palabra. Aunque nuestros ojos estén cegados, Jesús está con nosotros y debemos acordarnos, debemos leer la palabra para entender las promesas que Jesús y que Dios tienen para nosotros, las promesas para nuestra vida, como estas promesas de Romanos 8:18, que ojalá Dios quiera quitar esa espina de nuestra vida, pero si no,
nada se compara a la gloria venidera que disfrutaremos al estar con nuestro Dios. Lo otro que seguimos con los versículos y es afirmando este criterio, si se le puede llamar, y es que no es por vista, es por fe. La fe viene por el oír de la palabra. O sea, no debemos dejarnos influir. Otra vez digo, es fácil decirlo, difícil hacerlo. No debemos dejarnos influir, pero como hijos de Dios tenemos que aspirar y apuntar a eso por nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias pueden ser las más difíciles que podamos ver. Las circunstancias pueden estar no mejorando. Esta palabra la saqué de una palabra que compartió la pastora de nuestra iglesia, la pastora Esther, y ella contaba que cuando se sintió así, y por eso compartió esta palabra, pasó por un momento de enfermedad terrible en la época de la pandemia, que oraba y oraba y oraba, y la salud empeoraba y empeoraba y empeoraba. Pero como una hija de Dios, aunque no fue fácil, se mantuvo firme, agarrada de la palabra de Dios, agarrada de las promesas de Dios. Y bueno, en el caso de ella, vino la sanación, pero ese no siempre puede ser el caso, pero nosotros lo que sí tenemos que hacer siempre es el tema de agarrarnos de la palabra de Dios, agarrarnos de la palabra de Dios. Y aquí tenemos 2 Corintios 5:7 que dice, porque por fe andamos, no por vista. Podrán nuestros problemas estar de mal en peor, pero por fe andamos. Andamos por fe pensando en que ojalá Dios quite la espina de nuestra vida, pero que si no lo hace es por algo. Y si no lo hace, llegará el momento en el que disfrutaremos de esa gloria venidera que dice Romanos 8:18, lo que dice Apocalipsis 14:10, de que ya no habrá llanto, ni enfermedades, ni lloro, ni sufrimiento en el futuro. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe oímos por el oír, pero ¿cómo oímos la voz de Dios? Escudriñando la palabra de Dios. ¿Quién nos da fe? Nos da Dios, Jesús. Pero ¿cómo oímos lo que ellos tienen que decirnos? Leyendo la palabra de Dios. Aquí volvemos a los apuntes de los que hablábamos y que decimos, aunque todo parezca que va mal, aunque todo parezca que va peor, debemos creer en la palabra. Y como ejemplo tenemos a Abraham, que Abraham no lograba tener hijos sabemos la historia, no lograba tener hijos con su esposa, ambos eran ancianos, pero creyó en la palabra de Dios, que bueno, él fue afortunado de poderla escuchar en vivo y en directo, como pocos han podido. En nuestro caso, escuchar la palabra de Dios es eh, leer la Biblia en voz alta, escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia. Y aquí tenemos Romanos 4:18 al 21 y dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Acordémonos de estos fragmentos de la palabra que nos dicen que Dios está con nosotros y somos sus hijos.
tengamos por seguro que Él nos acompañará hasta el fin del mundo, ojalá sacando la espina, pero si no nos la saca como no se la sacó a Pablo, dándonos la fortaleza necesaria hasta llegar al día en que nos encontremos con Él. Y la promesa de que ese momento será maravilloso debe darnos la suficiente fuerza como para continuar más allá de las pruebas que estemos pasando. Por supuesto, pidámosle a nuestro Dios que quite la espina, que la quite, y ojalá esté dentro de sus planes, coincida sus planes con los nuestros, y que ojalá no las quite. Pero si no, Él, como ya hemos dicho, seguro Él va a utilizar esa espina para algo bueno en nosotros. Y bueno, redondeando ya lo que hemos dicho es, no veamos la situación, sino creamos en la palabra de Dios, fortalezcámonos en la palabra de Dios, entendamos que Dios está con nosotros y somos sus hijos. Si tu esperanza, aquí tengo otro apunte, la esperanza nuestra tiene que estar en la palabra y nuestra vida, nuestro cimiento tiene que ser la roca. ¿Y qué tiene que ser la roca? Nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Oración para nosotros decirle lo que nos aqueja y la palabra, la Biblia, para escuchar lo que tiene que decirnos. Bueno, y otras cosas también, como escuchar prédicas, como siempre digo, escuchar la BBN. eh, También muchas veces Dios nos habla a través de eso. Todo nos ayuda para bien, no debemos olvidar eso, que todo nos ayuda para bien cuando somos hijos de Dios, hasta lo malo nos ayuda para bien. También para saber que aunque las cosas estén mal, pero nosotros sí estamos por buen camino, es que debemos creer y obedecer. Si obedecemos, sabemos que las pruebas que están viniendo a nuestra vida son para pulirnos o para prepararnos, porque cuando no obedecemos, cuando estamos en desobediencia, cuando tenemos un pecado oculto, bueno, siempre estamos pecando, ¿no? O sea, uno a veces no controla su carácter, siempre pongo de ejemplo eso, y por supuesto hemos pecado, pero no ha sido ya intencional. Pero hay cosas que de repente tenemos en nuestra vida que las seguimos realizando intencionalmente, disfrutando el tener ese pecado en nuestra vida. Y bueno, ahí sí ya nos genera la duda de que lo que nos está pasando es consecuencia de nuestro pecado o es que Dios nos está queriendo pulir cuando somos obedientes. Cuando luchamos por ser obedientes, tengamos por seguro que lo que nos está pasando nos debe llenar de tranquilidad, saber que Dios o nos está puliendo algo que sabe que tenemos que pulir o está preparándonos para alguna gran tarea. Y entonces obedecer y creer también es muy importante. Y Salmo 16 es un salmo que nos da mucho consuelo. Y los invito a leer ese salmo en momentos de angustia y debemos aferrarnos a la palabra, nuevamente repetimos, aunque todo vaya mal, aunque estemos en una situación como la de los discípulos, en que veían su esperanza morir, en que vieron que todo lo que eh, había sido su sustento aparentemente había desaparecido, pero sin embargo no se daban cuenta al comienzo que Jesús estaba con ellos. No dejes de creer y no dejes de esperar. Bueno, hagamos un llamado a los que
a todos para que fortalezcamos nuestra fe, para que en estos momentos difíciles en los que nuestra fe se gasta, en la que nuestra esperanza desaparece, busquemos en oración y en la palabra ese alimento espiritual que hará que nuestra fe, cuando ya esté con ni una rayita de carga, se vuelva a cargar. Que busquemos la carga de nuestra fe, hablando en términos de celulares, cuando buscando la palabra, pero no buscándola el momento en que es como buscar el cargador y no saber dónde está cuando el celular ya está a punto de morir, pues debemos cargarlo frecuentemente para no tener problemas y del mismo modo deberemos cargar nuestra fe a través de la palabra. Y hacemos un llamado a las personas que tal vez, siempre digo, en Bolivia todos creen en Dios y dicen, ¿no? Yo creo en Dios, pero ¿cuántos siguen a Dios? ¿Cuántos lo reconocen como su Salvador? ¿Cuántos hacen esa oración que hizo el ladrón arrepentido y que es lo único que necesitamos para ser salvos? Entonces, tal vez alguien que está escuchando un mensaje así por primera vez, lo invitamos, le invitamos a que entregue su vida a Jesús, así como lo hizo el ladrón arrepentido en la cruz, a que le diga, Señor, el día que tú decidas que yo deje este mundo, te pido que me lleves al lado tuyo cuando estés sentado en tu trono. Y de ese modo reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Y así como el ladrón arrepentido hizo, que dijo, yo me merezco estar aquí crucificado. Entonces reconoció su pecado y se arrepintió sinceramente. Solo esas dos cosas necesitamos hacer para que Jesús gire su cabeza y nos diga como ladrón arrepentido, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. No es nada más y no es un invento, no es un invento de la iglesia, está en la palabra de Dios, está en el Evangelio, está en el momento de la crucifixión y solo tenemos que hacer eso. Amado Señor, te damos gracias porque por la palabra que has compartido, amado Señor. Te pedimos que en estos tiempos en los que posiblemente estamos pasando por pruebas difíciles, en los que muchas veces nuestra fe se desgasta, en que nuestra esperanza parece morir, te pedimos que nos des la fortaleza necesaria. Pero sabemos que eso no es como una varita mágica, amado Señor, y te pedimos que pongas en nuestros corazones la perseverancia para buscar en tu palabra el alimento que necesitamos para recargar nuestra fe, amado Señor, en estos momentos difíciles. Te pedimos, amado Señor, que nunca olvidemos que tú estás en el camino con nosotros, no solo por esta palabra que hemos leído, que también lo dices en los versículos de la Gran Comisión, que tú estarás con nosotros hasta el fin de los días. Y también nos dices que en este mundo tendremos aflicción, pero que tú has vencido al mundo. Te damos gracias, amado Señor, por esta palabra. Obra tú en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y corto Amén. la grabación.